mi coronel. Bueno, Rosita, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta tarde-noche de hoy, 16 de mayo de 2022. Efectivamente, como lo explicó Rosita, no vamos a dar aquí ninguna conferencia magistral ni nos vamos a regar en prosa. Solamente que hay una serie de preguntas que nos surgen sobre las cuales les vamos a pedir a ustedes la participación muy puntual, muy concreta, de 2, 3 minutos, para que todos puedan participar y tomemos nota y sigamos trabajando este tipo de ejercicios académicos que tienen que llevar a muchas personas, como afortunadamente está llegando a la Fundación, pero con contenido, con profundidad, sin bilis, sin resentimientos, sino diciendo las cosas con la profundidad que lo amerita la situación. Entonces, este ejercicio lo pensamos hacer a partir de la situación incómoda que se está presentando de la izquierda, financiando a una ONG, porque no tiene otra explicación, sino que le están financiando para que una ONG que supuestamente es especialista en corrupción, paréntesis, dime de qué te ufanas y te diré de qué adoleces, cierro paréntesis, se dedicó sin saber quién les financia ni quién los tiene sobreviviendo, dizque a exigir que la institución militar debe retirar al señor general Zapatero porque participó en política al decirle la verdad al señor Petro. Como vemos que aquí lo que hay es una manguala con el fin de buscar la destitución del comandante del ejército para poner en la picota pública al ejército y posicionar la campaña presidencial del señor Petro, pues le hemos contestado con cierta vehemencia en una entrevista que fue muy difundida por los medios y por las redes, pero también queremos traerlo aquí para escuchar los conceptos de ustedes, para escuchar los puntos de vista, enriquecernos todos y darnos cuenta de que en el siglo XIX era muy simpática la vida política en Colombia y era tan simpática que se mataban unos con otros, pero no perdían, no dejaban de ser corsarios de club y el vino francés y champán y el whisky escocés y los buenos modales y el refinamiento en la mesa, no importa que cuando salieran de ahí de todos los refinamientos se portaran, como decía Cantinflas, no como caballeros, sino como lo que eran. Entonces, se decía que en Colombia es un país de cosas singulares donde la guerra la hacen los civiles y la paz los militares. El general Ruiz Novoa repetía muchísimo una frase que deberíamos manejarla todos los militares y los colombianos que queremos el país. Él decía, y era persistente en decir, que cualquier guasón le da por hablar más de la institución porque han mirado siempre al ejército, a las fuerzas militares como un mal necesario, como algo que le conviene a los politiqueros de turno, pero que jamás puede levantar la cabeza. Y él, que sí fue víctima de todo eso, lo decía con autoridad moral. Entonces, para no alargarnos y ya vamos a dar las pautas de cómo es el taller, tenemos dos preguntas claras. Es, ¿cuál será la razón estructural para que eventualmente algunos generales de la República se vean obligados a hablar duro? Si se supone que la disciplina militar lo impediría y se supone que en un Estado de Derecho como el que se precian todos los habladores de carreta que salen por los medios, que existe, no debería pasar eso porque están los roles perfectamente definidos. Pero si eso ocurre es porque algo está fallando en el Estado. Entonces lo que les pedimos a ustedes es que con base en lo que vamos a decir ahora, contarles como una ambientación, sus intervenciones sean muy puntuales, por favor, muy puntuales, no conferencia dentro de la conferencia, sino tratando de responder a este par de preguntas en una sola, pum, por esto y por esto y ya. No recordar aquí viejas anécdotas ni nada porque se nos va el tiempo y desafortunadamente a las 8 de la noche tengo una entrevista en CNN, entonces me toca salir a las 7:30 y me daría vergüenza salirme del auditorio y dejarlos sin escucharlos a todos o sin poder hacer las conclusiones. Entonces vamos aquí a hablar de casos concretos.
Sí es cierto que hubo participación de los militares en la política. El primer caso más reciente que tenemos en nuestra vida nacional, tomando las últimas 7, 8 décadas, es el caso del señor general Rojas Pinilla. Esto, pues, claro, hay para hablar conferencias y temas, libros, enciclopedias, pero digamos que la situación fue clara y concreta. Al señor general Rojas Pinilla le pusieron el poder en la mano porque los políticos que han destruido el país no pudieron más con el desorden que han armado. Llámenlo como lo llamen. Liberales, conservadores, la Casa Roja, la Casa Azul, los más azulitos, los más claritos, ellos fueron los responsables y les quedó grande. Cuando el país estaba saliendo completamente de madre, le dijeron como a Rondón, este era general, le dijeron: general, salve usted la patria, y le tocó salvarla, con defectos y virtudes. No vamos a decir aquí que fue un hombre perfecto ni súper perfecto, pero sí fue el mejor presidente de lo que tuvo Colombia en el siglo XX y quizás de lo que va del siglo XX y de este. Entonces, cuando vieron que las fuerzas militares o las fuerzas armadas, insistía Rojas Pinilla porque incluyó a la Policía Nacional, estaban posicionándose muy fuerte y estaban opacando la clase política. Los mismos que han desbaratado el país se reunieron en España, muy amiguis, hicieron francachela y comilona y acordaron derrocarlo porque había que tumbarlo. Y aprovecharon a los comunistas, toda esa juventud arrevolverada que había, para que saliera de las calles, y de ahí nació el MOEC, y del MOEC nació el EPL, las FARC, el ELN, las líneas del Partido Comunista y la violencia entre liberales y conservadores. Por eso hemos insistido tanto en nuestros eventos académicos que el problema de Colombia de los últimos 80 años es una violencia tripartidista, no bipartidista, porque el Partido Comunista tiene mucha y quizás la mayor responsabilidad en eso. Entonces, el general Rojas Pinilla terminó detenido, vilipendiado, salió de eso, ganó las elecciones y se las robaron. Después de que ganó las elecciones se las robaron y pasó a la historia como un gran líder. Lo han cuestionado por algunos manejos administrativos, pero eso no opaca la grandeza del señor general ni la importancia de que los militares conozcan la política, la geopolítica, la sociología del país y tengan la capacidad de decirle al presidente y a quien esté en los resortes del poder las cosas como son, porque es que 2 más 2 es igual a 4 y no igual a 5. Entonces, no se trata de poner los militares a deliberar, ni enfrentarse con nadie, ni salir a los medios a dar declaraciones todos los días, ni nada que se parezca a eso, sino que cuando tengan que hablar, hablen porque tienen el fundamento y porque el país, como decía el general Landazábal, tiene que acostumbrarse a escuchar a sus generales. Eh, Vino el siguiente caso, que fue el del general Ruiz Novoa, contralor durante la época de Rojas, 5 años de contralor, luego segundo comandante de las fuerzas militares y comandante del ejército. Fue quien elaboró el Plan Lazo, que era algo muy revolucionario para la época, porque presentaba unos esquemas basados en la misión Curry, en la misión Lebret y en el informe de la CEPAL, más su experiencia como administrador de empresas y como Contralor de la República y como comandante del victorioso Batallón Colombia en Corea. Tenía todos los argumentos para presentar un programa diferente de reconstrucción del país a partir de una acción cívico-militar. Todo iba muy bien, pero cuando comenzaron las intrigas, las envidias de adentro y las de afuera, porque hay que sumar una con otra, entonces había que derrocarlo porque era una persona peligrosa para la democracia. La democracia como la entienden los políticos, ¿no? Cuando les conviene. No como es la democracia, sino como les conviene. Lo mismo que el cuento del Estado de Derecho de los famosos defensores. Ellos lo entienden es cuando les conviene. Porque ustedes todos son testigos de la entrevista con el personaje del viernes pasado, que era defendiendo a capa y espada el Estado de Derecho y que había que investigar a Zapateiro porque supuestamente intervino en política. Pero no dijo en ningún momento que había que investigar a Petro por todas las baladronadas que ha hecho. Y fuera de eso, pidiendo que, según él, que la registradora, que la procuradora debía actuar en el mismo sentido que actuó contra Quintero, actuar contra Zapateiro. Por eso le pregunté al final si él durante toda la charla dijo que la procuradora había violado la ley, entonces tenía que seguir violando la ley para sancionar a Zapateiro. Y ahí se salió por las ramas con una respuesta baladí. Entonces,
eso es lo que nos pasa, que el general Ruiz Novoa fue víctima de que lo consideraban un Rojas Pinilla en potencia. Luego vino el caso del general Pinzón Caicedo, muy conocido por todos, un hombre que tenía liderazgo, que tenía carácter, que ejercía cierto carisma dentro de las fuerzas militares y dentro del país, y en un editorial de la revista del Ejército no dijo nada del otro mundo, ni criticó, ni cuestionó, ni atacó a nadie, sino simplemente dijo que para cumplir la misión, básicamente lo que dijo, para cumplir la misión, las fuerzas militares, el ejército necesita presupuesto. Y eso le dieron la vuelta y lo metieron que era política. La corrupción de los politiqueros, pues como ya se aproximaba el próximo periodo, se aproximaba la elección presidencial y estaba tan álgida, y el partido de gobierno tenía que, por el pacto, ese trapacero del Frente Nacional, tenía que trasladarle el poder nuevamente a los conservadores, y era el último periodo ya el que se presumía que tenía que ganar Pastrana, o ganaba Pastrana o ganaba Pastrana. Entonces, qué mejor que poner al ejército en la picota pública por un editorial de una revista que firmó el general Pinzón Caicedo. Luego vino el caso de Landazábal Reyes en el año 83, cuando el señor Belisario Betancur, ansioso y desesperado por recibir el Premio Nobel de Paz, porque no le importaba más, él estaba pensando en el Premio Nobel de Paz, y fue y se ofreció por allá para servir de mediador en Contadora, en la guerra de Centroamérica. No resolvía los problemas de aquí, ya estaba resolviendo los de Centroamérica, igual que cuando Santos fue y le dijo a los israelíes que él era capaz de resolver el problema con los palestinos. Llevan 3000 años matando y Santos lo iba a arreglar en un día. Entonces, Landazábal le dijo varias cosas al presidente Betancur. Le dijo que ese show de Casa Verde que se estaba montando allá no iba para ninguna parte, que ahí estaba el plan estratégico de la FARC que se acababa de incautar en la 7ª conferencia. Y entonces, Belisario, muy oportunista y pensando que eso lo fortalecía a él, no a la institucionalidad, sino a él, para su premio Nobel, lo destituyó y le hizo un daño terrible a la institución. Y en lo personal, por haber estado activo en esa época y por haber vivido todos los eventos posteriores, creo que fue el punto de quiebre para que la institución comenzara a sufrir un poco de fracturas y un poco de problemas que terminaron con las indicaciones que tienen a la institución contra la pared de la alianza, con supuestas alianzas con los paramilitares y con los señalamientos de los grupos criminales de autodefensa ilegal. Entonces, nos parece que este fue el punto crítico y cruel, y por eso el general Landazábal siempre dijo que con los comunistas no se podía negociar, eso le costó el puesto, pero le dijo la verdad al país. Entonces vemos que los casos han sido por decir la verdad, más no por intervenir en política. Y el otro caso muy conocido por todos fue el del general Bedoya Pizarro, que tuvo varios rifirrafes y encontrones con el presidente Samper, que es lo más vergonzoso que ha pasado por esa casa de Nariño, después de otros personajes del siglo anterior, pero este sí fue la tapa, fue la vergüenza más grande que ha pasado, el más descriteriado y el más cínico que ha pasado por ahí, es el señor Samper Pizano. Entonces, el general Bedoya desde el principio tuvo sus encontrones. Uno de esos fue que todas las tropas de la brigada móvil tenían rodeado a tiro fijo, más o menos ubicado, y Samper alegremente anunció que él iba a despejar una zona para que saliera a tiro fijo. Y entonces el general Bedoya dijo: el ejército no despeja ninguna zona y la orden que hay es donde esté tiro fijo y se deje localizar, se da de baja. Choque fuerte, pero venía. El segundo choque fuerte que hubo, que recordamos, fue que salía del Ministerio de Defensa el señor Esguerra Portocarrero, un gran jurista, una gran persona, pero completamente ignorante de los temas de defensa nacional. Además que no demostraba mucho interés por profundizar en eso. Y entonces el general Bedoya se opuso al nombramiento del nuevo ministro de Defensa, que era un señor de Popayán de apellido González, que tenía unas indicaciones de conductas no santas. Y ese rifirrafe lo ganó el general Bedoya. El señor se posesionó y a los poquitos días tuvo que renunciar. El siguiente rifirrafe fue por el show que montaron en el Caguán,
con la liberación de los soldados secuestrados en las Delicias. Entonces, la orden que le dieron al general Bedoya ya no era comandante del ejército, sino comandante general, es que fuera con el general Bonet a recibir los soldados allá. Y él fue, claro, eran sus soldados que han sido secuestrados, pero no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo y dijo claramente que eso lo que han montado allá era un circo. Y el circo lo ha montado el cura, el padre Castro, Monseñor Castro, que era el obispo de la zona, las ONGs, la Cruz Roja con un señor Grossman, que parecía que fuera más del otro lado que de la Cruz Roja, periodistas, politiqueros oportunistas, Leiva Durán, todos los mismos de siempre buscando réditos a nombre de la famosa paz. Entonces, ahí sí ya comenzaron las cosas a deteriorarse hasta que finalmente el general Bedoya fue retirado del cargo y se presentó algo inédito en las fuerzas militares, que fue la reunión de todos los oficiales de aquí de Bogotá, de la guarnición de Bogotá. Se fueron con autorización o sin autorización para el comando del ejército en la escuela de guerra. El curso completo se fue para allá. Los cursos de la escuela de armas de teniente a capitán y de capitán a mayor y de suboficiales, todos se fueron para el comando del ejército. El general Bedoya estaba ese día haciendo una acción cívico-militar en Chocó y cuando llegó le hicieron una manifestación que se consideró política. Era un momento muy crítico porque el señor Samper estaba sindicado de haber recibido dineros del narcotráfico en su campaña, le han quitado la visa para ir a Estados Unidos, era un pésimo presidente y sin embargo Colombia es tan buena y tan laxa que se mantuvo. El general Bedoya tuvo que retirarse, pero quedó esa mala sensación. Y ya después vinieron unos distintos periodos en que no se ha vuelto a hacer sentir el mando con una declaración o con algo, y es el caso del señor general Zapateiro Altamiranda, que obró como un soldado y le dijo la verdad a un tipo que tiene antecedentes de delincuente, que procede como delincuente y que invita a sus seguidores a ser delincuentes, porque todo el país lo escuchó cuando le dijo a los seguidores que le recibieran plata a los corruptos que les ofrecieran, pero que votaran por él. Entonces, si alguien incita a otra persona que cometa un delito con el supuesto deseo de que está funcionando bien o que va a hacer algo bueno, pues es otro delincuente. Todo el país lo sabe que este señor está detrás de los paros violentos y que ya dice que si él no gana va a incendiar el país. Entonces el general Zapateiro no le dijo cosa distinta, es usted no me venga a decir a mí que mis generales, los que están bajo mi mando, están untados de dineros oscuros o de cosas raras, porque a ellos no los ha visto nadie. En cambio a usted sí lo han visto recibiéndole plata en bolsas de basura, que eso fue público y es un video que existe en las redes y es un video que no lo puede negar el señor Petro. Entonces vemos aquí que hay 6 casos en los últimos más o menos 80 años, 70 años de vida republicana en los cuales ha habido rifirrafes, situaciones difíciles con el presidente y el mando. Otros han pretendido aparecer allí como que iban a dar un golpe de Estado, pero eso no vale la pena ni mencionarlo. El caso del 70 y pico con el general Valencia Tobar, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, estos son los casos más reales donde por defender la institución realmente ha habido unas posiciones políticas de los enemigos de la institución, caso con el ánimo de enlodarla. Pero nos parece que hay que abrir este debate y es lo que vamos a dar el paso enseguida para escuchar sus conceptos y mirar qué es lo que pasa en el Estado. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay estrategia, porque no hay objetivos, porque no hay claridad, o qué es lo que ocurre que induce a que las cosas sucedan de esa manera en un país que se precia de ser muy legalista y con unas fuerzas militares que son las más respetuosas de la democracia y de la institucionalidad en todo el continente. Entonces no me alargo más y mi coronel Arcón, entonces le pido el favor, máximo 3 minutos, la persona que intervenga y con ese enfoque de la pregunta, ¿qué es lo que falla en el Estado para que haga que eventualmente los señores generales se pronuncien en situaciones tan complejas en un país complejo y lleno de dificultades? Adelante. Correcto, correcto, mi coronel, muchas gracias.
Saludo a todos los que recientemente han llegado a la, a la conferencia en el día de hoy, especialmente a mi general Guzmán, a mi mayor Ramiro Zambrano, a mi coronel Carvajal, entre otros, y les damos la bienvenida y les decimos lo siguiente. Tenemos exactamente 59 minutos para que todos puedan expresar lo que piensen que deben expresar en esta conferencia del día de hoy. Yéndonos directamente hacia el tema, nosotros, a nombre de todos los que estamos aquí presentes, felicitamos por la conferencia a mi coronel Villamarín. Entonces vamos directamente con la respuesta a las preguntas que tenemos para el día de hoy. Diego, vamos a darle la palabra al ingeniero Rosita e inmediatamente entras tú con la palabra que subiste la mano y después le daremos la oportunidad tanto a mi general Guzmán como a mi mayor Ramiro Zambrano. Adelante, por favor, Rosita. 3 minutos, por favor. Menos, porque lo voy a decir en muy poquitas palabras. Realmente, cuando un general habla defendiendo la institución, está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque es la única institución del Estado colombiano que pone el pecho para resolver los problemas de violencia, y los problemas de violencia son por la ausencia del Estado en los campos económico, social, educativo, todos los demás estados que hay que considerar en lo que es realmente el bienestar ciudadano. Así es de que Fundel se ha preocupado por formular correctamente cuál es el modus operandi para tener realmente un proceso lógico donde el Estado no solamente se preocupe por lo político, por lo social, por lo económico, sino también por lo medioambiental, por la convivencia pacífica y por ser interesado en la prospección integral de la región. Y eso se logra sencillamente teniendo el concepto claro de lo que es el bienestar ciudadano en esos 6 puntos principales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé, mi coronel Canales, si me desee la palabra para aprovechar la presencia de mi general Guzmán con el fin de escuchar su concepto relacionado con la pregunta. Mi general Guzmán, buenas tardes. Buenas tardes, mi general, y bienvenido. Adelante, por favor. Buenas tardes. Creo que es la primera oportunidad que tengo de participar en esta extraordinaria intervención del coronel Villamarín, porque él ha expuesto exactamente la realidad de lo que hemos vivido y lo que nos ha tocado vivir a los militares, ya por el tiempo y por la edad. Hemos sido partícipes de casi toda esta serie de intervenciones de los generales que causaron impacto a nivel nacional y que ese impacto indudablemente conllevó a que fueran retirados del servicio activo por hablar la verdad. Nosotros tenemos que entender que los generales en el ejército tienen una importancia, especialmente porque han vivido, han sentido, han visitado todas las áreas, conocen todos los problemas que se presentan a nivel nacional y que los relacionan también con los problemas que se presentan a nivel internacional. Por eso a mí me parece que siempre que se habla hay una conducta propia de un hombre que representa una nación, que está representando una nación, que siente en su corazón de que verdaderamente lo que habla es la realidad. Por eso a veces causa tanta impresión.
Y causa impresión porque los políticos siempre están pensando que el militar que habla es un militar que tiene la tendencia de buscar coronar la presidencia de la República. Y esos políticos se han engañado totalmente. ¿Por qué? Porque los militares siempre hemos pensado en qué, en saber defender la patria y saber defender algo que es muy grande y muy importante, que es nuestra democracia. Si no defendemos la democracia, quienes somos los que estamos sosteniendo esa democracia, entonces, ¿quién lo va a hacer? La experiencia política en Colombia nos da a conocer de la transhumancia y de la necesidad de que todos los políticos se adhieren es a lo que les conviene permanentemente. Ellos se ponen a pensar, ¿estarán pensando verdaderamente en un país democrático y en la Colombia que nosotros necesitamos? No podemos decir que todos, pero hay una mayoría, hay un grupo que indudablemente nos está causando a la nación una pérdida total de identidad. Entonces, pensemos que la realidad nacional exige. Y por eso yo creo que esa convención que se hizo el domingo y que no tuve la oportunidad de estar en ella, es algo importante. Importante, ¿por qué? Porque está buscando la unión, la integración. Yo creo que tenemos que, en ese sentido, olvidarnos de los famosos grados que tenemos y que fueron conseguidos a base de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo. Porque ese grado se lo gana cada uno de nosotros, no lo hemos ganado, es por eso, sencilla y llanamente. No nos han regalado absolutamente nada en el país. Y si nos hemos ganado esos grados, precisamente por eso tenemos que exigir, reunirnos, que el soldado, el reservista, el suboficial, el oficial, nos olvidemos de esos galones y nos olvidemos de las estrellas y de los soles y pensemos únicamente en que la reserva activa tiene que ser una sola verdad para presentarle al país verdaderamente lo que debemos encauzar para hacer una Colombia y que continúe siendo Colombia un país democrático. Muchas gracias. General, muchas gracias. Mi coronel Villamarín, no sé si desea responder algo. No, mi coronel, darle la bienvenida a mi general Guzmán y ofrecerle mis disculpas por no haberlo saludado cuando entró, porque aquí no me aparecía y como estaba hablando estaba emocionado con el micrófono, pero bienvenido, mi general, y es un honor tenerlo aquí, tener un soldado de sus calidades y un gran líder que fue usted en nuestro ejército y que sigue siendo en la reserva. Muy amable por su saludo, mi coronel Villamarín, y me descubro ante esa presentación que usted acaba de hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi general. Tiene la palabra Eduardo, Diego Canales, y se alista, por favor, mi mayor Ramiro Zambrano. Gracias, mi coronel. Un saludo especial para mi general Guzmán y para todos los presentes. A la pregunta de mi coronel, si eventualmente hablan duro los generales en Colombia, mirando los casos que mencionaba precisamente mi coronel, haciendo una remembranza de nuestra historia, yo creo que el país se debe acostumbrar a que los señores generales le hablen al país, no solo por el bien de la institución, sino por el bien de la patria. Porque si hay alguien que conoce a la nación, son los soldados de tierra, mar y aire. Porque precisamente nosotros necesitamos es sensibilizar al país de qué es lo que le conviene al país. Y eso no es participar en política. Por el contrario, es darle a conocer al país qué es lo que requiere el Estado, qué es lo que requiere la nación y hacia dónde tiene que apuntar el crecimiento del Estado. Yo considero, en cuanto a lo de la situación de lo de mi general Zapateiro, con todo el respeto, que ojalá esto hubiese sido acompañado de una denuncia por parte de la institución al ataque aleve de este político.
Y muchas veces nos damos cuenta de que cuando en el caso particular, digamos, de mi general Zapateiro, nos hemos dado cuenta cómo los señores generales muchas veces se encuentran solos a estos ataques aleves de políticos oportunistas, toda vez que el mismo conductor político, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, adolece precisamente de este acompañamiento a sus propios soldados, y que es algo que también nos debe llevar a una reflexión, porque este es el fondo de las cosas. En los políticos, cuando se presenta un escándalo de esto, lo que buscan es acallar, no solo en este caso mi general Zapateiro, pudo ser el señor general que hubiese sido en este evento. Lo importante es que se siente un precedente para que el próximo señor general que se le ocurra hacer cualquier tipo de comentario para cualquier político, pues obviamente se gane un problema. Pero yo creo de fondo de que el país se tiene que acostumbrar a escuchar a sus señores generales de una forma que logre sensibilizar al colectivo social, acompañado de una gran preparación, y que se vea precisamente ese sentimiento patrio que lo único que busca es el crecimiento de la patria. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Canales. Tiene la palabra mi mayor Ramiro Zambrano. ¿Mi mayor? No sé si... Bueno, parece que tiene problemas de micrófono. Tiene la palabra entonces Andrés Rengifo, por favor, adelante. Un cordial saludo para todos. Miguel Canales tiene toda la razón. Yo creo que la comunidad debe acostumbrarse, así como las tropas salen a patrullar las calles, a escuchar la voz de los comandantes. Pero sí debemos establecer dos conceptos. El primero de ellos es una diferencia entre dos conceptos. El primero de ellos es el proselitismo político y el otro es participar en política. Cuando nosotros hacemos proselitismo político, sí podríamos decir que nosotros como soldados estamos transgrediendo nuestro honor militar y esas condiciones que nos ponen al lado de la libertad y del orden. Ahí sí estamos fallando nosotros como militares. Por otro lado, participamos en política todos los días, porque es que hacemos parte de un plan de gobierno. Desafortunadamente aquí no tenemos políticas de Estado. Cada 4 años llega un presidente y nosotros somos políticos porque en su política de defensa y seguridad él traza sus criterios de gobierno para enfrentar esos problemas. Los chilenos en este momento están participando en política con Boric. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? A que nosotros como militares debemos tener la responsabilidad, la madurez y la formación continua para que cuando hablemos, llegue la tempestad que llegue, seamos capaces de sostenernos, todo buscando un bien común en la institución. ¿Cuántos de nuestros comandantes o de nuestros militares no guardan silencio porque tienen en sus rodillas las rodilleras con las cuales poder ellos quedar bien ante el gobierno? No solamente de un presidente, sino también de un gobernador o de un alcalde. Entonces, cuando nosotros tengamos claro que hay un interés general, hay un bien común que debe estar por encima de cualquier cosa, yo creo que ese día los militares podremos entrar con entereza en los debates cuando se trate de la dignidad institucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Iván González, y se alista, por favor. Un momentico. Mi mayor Ramiro Zambrano ya solucionaría su problema de micrófono. No, parece que no. Entonces, por favor, tiene la palabra mi coronel González y se alista Jaime Congoles. Gracias, mi coronel. Es que la izquierda utiliza un arma muy habitual cuando no se tienen argumentos válidos, que es la de tergiversar, acomodar, adaptar, deformar, magnificar o minimizar como convenga las ideas. Es simplemente una manipulación astuta. Porque si a una tropa le disparan plomo metálico,
pues tiene que responder con lo mismo. Pero si le disparan plomo dialéctico, pues también tiene que responder con lo mismo. Porque ambas son armas agresivas, letales, destructoras. Y precisamente no solo una fuerza militar o armada está para tener capacidad ofensiva, sino también mucha defensiva. Entonces, negarle la oportunidad a que desvirtúe y a que se defienda de las amenazas, pues es precisamente un método letal que tienen sus enemigos para destruirla y degradarla y someterla. Y eso es precisamente lo que nunca un soldado puede permitir, porque un soldado siempre está para triunfar y para perseverar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. González, tiene la palabra Jaime Congoles y se alista el ingeniero Alfredo Gruber. Discúlpeme, mi coronel, yo como sargento del ejército uruguayo, opinar sobre un tema militar sería inapropiado, pero sí me voy a adherir a las palabras del señor general Zapateiro y a las palabras que puso en lo político lo verídico y las palabras del señor Iván González en los hechos la realidad. O sea, esto no se trata, somos soldados y no podemos poner la otra mejilla para que nos peguen, porque si nos pegan en la otra mejilla, ya estamos muertos. Esa es la realidad. Muchas gracias, sí, señor. Tiene la palabra entonces el ingeniero Alfredo Gruber y se alista Eduardo Ruano. Muy buenas noches, un saludo a todos. Quiero en primer lugar manifestarle al coronel Villamarín que la entrevista que sostuvo anoche con su contrincante del momento, el doctor Enciso, en mi opinión fue extraordinario. Su defensa, su forma de actuar con aquella seguridad y contundencia me impresionó muchísimo. De tal manera que yo quedé bien impactado pues por esta actuación responsable, seria, profesional de mi coronel Villamarín en defensa pues, de la institución militar colombiana. Mis comentarios son los siguientes. Yo creo que este planteamiento de Petro fue estudiado, fue planificado, fue hecho con toda la intención porque genera todas las noticias que ha generado esa intervención de Petro en su ataque injustificado al comandante general del ejército, le ha dado pues una publicidad que es lo que la izquierda radical busca, estar en la prensa, estar en los medios, porque eso significa para ellos votos. Y creo que esa fue su primera intención. Y segunda intención, por supuesto, es el debilitamiento y el desprestigio de las fuerzas de la institución militar, que también es parte de la estrategia comunista y es la forma como ellos actúan. Me sumo a los comentarios emitidos por todos los presentes y especialmente por los últimos que escuché del coronel González. Aquí la respuesta que sometió el general Zapateiro ante aquella intención de daño, de humillación a la institución militar, se correspondía totalmente en defensa pues, de la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gruber. Mi general Camelo, bienvenido. Muchas gracias por asistir y muchas gracias por participar. Le vamos a dar la palabra con la venia de Eduardo Ruano
ya que mi general acaba de levantar la mano. Adelante, por favor, mi general. Gracias, Eugenio. Gracias por reconocerme. No sabía cómo cambiar el nombre ahí porque ahí dice iPhone de José y no he podido cambiarlo. Me llama la atención el título del tema de hoy. Gracias, Luis Alfonso Villamarín, por esta oportunidad. Es un tema supremamente importante, muy de fondo. Y la pregunta lo dice todo. ¿Por qué los señores generales se pronuncian en ocasiones sobre asuntos concernientes a problemas de Estado? Yo creo que es porque conocen del asunto. En relación estrictamente, hablando estrictamente de la actuación del general Zapatero, yo creo que lo que él hizo fue cumplir con un deber. Porque en cumplimiento del artículo 219 de la Constitución, él no fue deliberante. La fuerza pública no es deliberante. Pero desafortunadamente este artículo copiado de la Constitución española no fue copiado de manera literal. En la Constitución española se dice, la Fuerza Armada no es deliberante en lo político y sindical. Aquí no lo hicieron, pero lo hicieron de otra forma. Después del punto, más o menos dice la Constitución, solo le es permitido hacer peticiones respetuosas en relación con el buen servicio y la moralidad de la tropa. ¿Y qué asunto tiene más que ver que con la moralidad de la tropa que las insinuaciones o las acusaciones que el candidato hizo en contra de la fuerza pública? De esa manera creo yo que lo que hizo el general Zapatero fue cumplir con un deber, porque cuando se tiene una norma restrictiva y esa norma restrictiva tiene una excepción, la excepción debe aplicarse como una obligación. Ahí defendió la moralidad de la tropa. Eso en relación con ese caso, pues específico. Ahora, ¿por qué los generales se manifiestan de esa forma cuando ven un problema de defensa nacional? Porque es que los militares nos preparamos para la defensa nacional y tenemos una preparación política de defensa, pero mantenemos con el poder civil un divorcio no consentido, especialmente desde el año 1958, con ocasión del divorcio de las palabras dirigidas por el doctor Alberto Lleras Camargo, quien dictaminó como una obligación aquella que los militares no pueden entrometerse en los asuntos políticos sin dar mucho detalle, tal vez como pensando que se le iba a entender. Pero el asunto se fue digamos, al otro extremo. Y se creó un divorcio total, porque es que la defensa es una política. Y por eso nosotros, en los reglamentos que nosotros alcanzamos a estudiar, Eugenio, hasta en el de Estado Mayor, nosotros vimos cómo el Poder Nacional tenía objetivos nacionales y nosotros teníamos que hablar de Constitución porque en la Constitución están los objetivos nacionales. Nosotros hablábamos de factores de poder, recuerdan ustedes, hablábamos de la población, del territorio, de los recursos, de la conducción de la política, de las relaciones internacionales. Hablábamos del poder económico, político, psicosocial y militar para estructurar la Ley de Defensa Nacional, ¿se acuerdan? Esa es una formación política de defensa. Pero vea cómo los civiles sí se han entrometido en los asuntos militares. Vea que Alberto Lleras dijo, tampoco les es dado al poder civil entrometerse en aquellos asuntos militares, especialmente los que tienen que ver con el mantenimiento de la disciplina. Y vea cómo nos acabaron la justicia penal militar políticamente, cómo nos quitaron el régimen disciplinario, cómo fueron debilitándonos de tal manera que la intromisión es total. Yo creo que los generales actúan porque conocen y los políticos no conocen. Los presidentes, y hablando de los candidatos actuales, son los candidatos que están aspirando a un gobierno, de pronto a ser unos jefes de gobierno, algunos administradores de excelente reconocimiento, pero no unos jefes de Estado. Vean cómo los jefes de Estado se reconocen en la dupla que existe en las monarquías entre el rey y el primer ministro. El rey y el primer ministro son los jefes de Estado entre los dos. Y es tan importante la defensa que el rey es el que viste el uniforme militar. Eso es lo que nos falta aquí en Colombia. Yo creo que los generales se han manifestado en esas ocasiones que habló Luis Villamarín, porque los militares conocen
de la política de defensa y los gobernantes no lo hacen. Hay un divorcio que creo yo por el bien del país debe corregirse. Debe decirse específicamente que al militar no les es permitido deliberar en los asuntos políticos y sindicales como la Constitución española, pero a los civiles les conviene acercarse al militar para estructurar una ley de defensa que fue clara e inexequible desde el año 2002. Ya tiene más de 20 años. Creo que el tema es supremamente amplio. Gracias por tan acertada pregunta que se hizo, me llamó la atención, y por su dedicación, Eugenio, que lo he visto ahí muy al pie del cañón. Gracias. Gracias, mi general. Tiene la palabra mi coronel Wilson Niño, y se alista, por favor, mi coronel Roberto Moreno, recordándoles el tiempo de intervención, ya que estamos apenas a 35 minutos de poder terminar para pasar a la entrevista con CNN. Buenas noches, gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches para todos, especialmente mi general Guzmán, mi general Camelo. Básicamente voy a centrarme en lo que ha fallado y obviamente el total apoyo al comandante del ejército, que prácticamente, como lo dice mi general Camelo, cumplió fue su deber de exigir respeto hacia sus hombres, hacia la institución. Básicamente, ¿en qué ha fallado el Estado? En estos 4 puntos. Primero, la clase política colombiana no ha tenido claro los intereses y objetivos nacionales. Segundo, no han entendido, o si lo han entendido, no respetan el conocimiento, experiencia y roles del sector defensa. Tercero, han manoseado de un tiempo para acá el sector defensa bajo otros intereses, como el ejemplo actual que tenemos, en donde el Ministerio de Defensa Nacional, el gabinete, de un tiempo para acá, la mayoría de sus miembros anteriormente, y Miguel Guzmán lo recuerda, Miguel Camelo, el gabinete lo integraban funcionarios militares, miembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Policía Nacional, y de un tiempo para acá fue desplazado el personal militar y policial, dejando a lo más mínimo y colocando particulares que obedecen a intereses políticos. Cuarto, la carencia de políticas de Estado bajo intereses y objetivos nacionales definidos y no bajo políticas de gobierno que permitan al decisor político y al gobierno comprender los asuntos del sector defensa especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Niño. Tiene la palabra mi coronel Roberto Moreno, y se alista, por favor, Samuel Rivera. Adelante, por favor, mi coronel Moreno. Entonces, vamos con Samuel Rivera. ¿Tiene micrófono? No. Entonces, mi coronel Roberto sí tiene micrófono. Por favor, ábralo. Entonces, por favor, mi mayor Ramiro Zambrano, yo no sé si ya pudo solucionar su problema de micrófono. Y si no, nos vamos con Oscar García, mi colega García. Buenas noches, mi coronel. Felicitaciones por la charla de mi coronel Villamarín. Excelente, y los conceptos de todos los panelistas. Pues yo, mirando la historia patria, también veo o recuerdo un suceso también que fue bastante diciente. Fue con mi general Jaime Canal, aquí en la ciudad de Cali, también, que fue manipulado por la clase política. Referente a las manifestaciones que mi coronel Villamarín hace alusión en la ciudad de Bogotá, eso fue una respuesta que nos salió del corazón, viendo con la manipulación de la clase política con todos el personal militar. Y por último, la respuesta del general Zapateiro, creo yo, que fue un pronunciamiento casi obligatorio a un militar cuando algún civil difunda mensajes tendientes a difamar la integridad y el profesionalismo, crear confusión o atentar contra la estabilidad institucional del Ejército Nacional.
Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Omar Angulo, oficialista Luis Lozano. Muchísimas buenas noches, cordial saludo para todos. Como siempre, muy agradecidos al señor coronel Villamarín y a todo su equipo de trabajo. Especial y enhorabuena, un saludo muy especial al señor general Guzmán Rodríguez y a mi general Camelo. Qué bueno que estén aquí acompañándonos. Qué alegría. Y ya hicieron el recuento actual de que pues había faltado la anotación ahí de la intervención en pronunciamientos firmes, como fue el pronunciamiento del general Canal aquí en el Valle del Cauca. Pero también recordemos de que Colombia ha tenido dos presidentes. Primero, un presidente muy importante que fue en el quinquenio de Rafael Reyes Prieto, en 1904 a 1909. Entonces es un precedente muy importante. Y segundo, el precedente político del general Gustavo Rojas Pinillas. Y en referencia a la pregunta que nos abarca en el día de hoy, yo creo que en su generalidad, los generales, por el contrario, han sido demasiado respetuosos con la clase política y han sido muy acordes con lo que le determina la Constitución. Y cuando han hecho esos pronunciamientos es porque realmente la copa se rebosó. Y no hay de otra sino salir a manifestarse y a pronunciarse. Yo creo que ese servicio social que ha tenido el Ejército de Colombia y sus Fuerzas Armadas durante más de 200 años, ese mismo servicio social se debe prolongar en la parte política una vez cuando ya estemos en retiro. Y es por eso quisiera decirles a todos ustedes que sería muy desafortunado que antes de nosotros dejar este espacio corporal en este mundo, dejemos solucionado la parte política por parte de las fuerzas militares aquí en nuestro territorio colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Tiene la palabra Luis Lozano, y si anista, por favor, mi coronel Carvajal. Luis. Entonces, por favor, adelante, mi coronel Carvajal, y si anista, mi mayor Mendoza. Gracias, señor coronel Alarcón, por darme la palabra. Buenas noches, señores. Lo que pasa es que el término participar en política es como demasiado general. Lo que está prohibido es hacer proselitismo político. Y de hecho, pienso que ningún general va a hacer jamás proselitismo político. El término participar en política habría que como normatizarlo. Falta eso. Gracias, señor coronel Villamarín, por el resumen que usted nos acaba de hacer sobre los 6 casos de posible o supuesta participación en política de los señores generales nombrados. Pienso que ninguno ha participado en política, han defendido la institución y los conceptos que han dado es porque tienen que ver con la defensa nacional. Cuando el señor general Landazábal decía que los generales, que el país tiene que acostumbrarse a escuchar a los generales, es en eso, en la defensa nacional, en la seguridad. Tampoco a los generales les interesa ir a dar conceptos sobre el proselitismo político. No, señor. Sus conceptos están por encima de la política. Todo lo que un señor general diga tiene que ver con los objetivos nacionales, con los intereses nacionales. Hemos escuchado unos conceptos esta noche maravillosos, grandiosos. Caramba, que ojalá todos los generales que están en servicio activo tuviesen la oportunidad de escuchar esos conceptos, porque llenan la mente de mucha cultura y de mucho conocimiento. Los señores generales
tienen que volver a hablar cuando se trate de la seguridad y la defensa nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Antes de darle la palabra a mi mayor Mendoza, voy a permitirme leer algunas de las aportes que han llegado al chat. Lucía nos dice lo siguiente: total apoyo al señor y caballero general Zapateiro. Las tropas se respetan. Un solo grito de libertad y orden. Excelente. Gonzalo Corredor dice: el problema radica en que los políticos, en especial los de izquierda, necesitan desprestigiar a la fuerza pública para justificar la introducción de reformas una vez que lleguen al poder. Eduardo Ruano nos agrega: el Ministerio de Defensa debería ser la persona que participe en política en nombre de los militares. Sin embargo, por favor, el micrófono. Sin embargo, la cartera de defensa se convirtió en un premio. Ya está cerrado, mi coronel. Gracias, mi coronel. Sin embargo, la cartera de defensa se convirtió en un premio y se le ha otorgado a personas sin experiencia o conocimiento. En eso han fallado los diferentes gobiernos. Lucía agrega, Gonzalo Corredor, ya leímos la de él, es que aquí me falta. Eduardo Patiño dice lo siguiente: buenas noches, por problemas técnicos no he podido entrar a Refundel. Se ha utilizado la combinación de todas las formas de lucha para reducir el poder y esfera de influencia de las fuerzas militares para defender la nación, porque estas han sido salvaguardas de la democracia del país. Las fuerzas militares deben estar preparadas para defenderse de forma discursiva y demostrar que no se están inmiscuyendo en política. Es un sofisma de distracción de los enemigos de la democracia. Respaldo total a las fuerzas militares de Colombia. Agrega al final: faltó mencionar en el gobierno de Barco a mi general Zamudio. Tiene la palabra, por favor, mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel Alarcón. Yo también tengo que agregar una cosita con respecto a mi general Landazábal. Yo estaba para esa época en comando general. Le pregunté, mi general, ¿qué pasó? Dijo: no tuve el respaldo ni de un cabo segundo con su escuadra. Posteriormente, y hay otra con respecto, el único que logró unir la cúpula general, la cúpula militar, fue el ministro Llorea Caicedo, cuando tuvo el rifirrafe con el presidente Pastrana, donde casi todos los generales o la cúpula presentaron su renuncia en respaldo a ese ministro de Defensa. Con respecto a por qué los generales deben hablar porque están humillando a la tropa por todas partes. Salen humillados y la tropa no es para echar machete, es para cumplir sus funciones y ejercer la defensa de la democracia con sus armas, no salir humillados como cualquier perro por los indígenas, por los campesinos y por todo el mundo. Fuera de eso, también pronunciarse ante los carteles de la toga por las decisiones que toman de que el tronco de poner son los policías que los encienden a piedra, los queman y todo eso, y no tienen absolutamente ningún tipo de defensa, sino únicamente recibir los quines. Ahí es donde deben pronunciarse los generales. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Tiene la palabra mi mayor Pinilla.
a Eduardo Ruano. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Me tomo nada más minuto y medio. La verdad, pues yo soy un joven de 33 años. No sé si hay alguien más joven que yo en este recinto. Admiro profundamente a las fuerzas militares, hijo de militar, hermano de militar, y creo que pues admiro mucho la labor que realizan porque pues la he conocido desde pequeño. Pues ustedes conocen muy bien y ustedes han hablado desde el punto político, técnico, incluso el general, me perdona, se me olvidó el nombre que intervino hace poco, habló de la historia y creo que los grandes imperios como el romano se caracterizaban por ser una sociedad cívico-militar, es decir, para ser emperador tenía que tener una gran experiencia, un gran conocimiento en asuntos militares. Y pues digamos que pues, de eso se caracterizaban pues, los grandes imperios. Pero yo como joven de 33 años veo a mis compañeros que incluso caen en esa misma narrativa de que los falsos positivos, que sí, que el gobierno paramilitar, que el gobierno, y no conocen y están perdiendo y han logrado, digamos que la política pues, contraria de izquierda han logrado el objetivo de verdaderamente venderles esa narrativa. Sin más que agregar, considero que siempre me genera más una intriga que certeza qué va a pasar con las fuerzas militares, dado caso o caso hipotético, el señor Gustavo Petro llegue a la presidencia. ¿Qué va a pasar con las fuerzas militares? Toda esa generación de la seguridad democrática que se crearon y combatieron pues, a las FARC y lograron la victoria militar, pero lastimosamente la victoria política fue en donde fallaron. Entonces, sin nada más, pues admirar a este grupo de militares, en verdad los admiro, les agradezco sus servicios. Siempre que me encuentro un militar en la calle, le doy un saludo de agradecimiento porque eso es una costumbre que tienen los civiles hacia sus militares en Estados Unidos, que ven en un militar y le dicen gracias por su servicio, y eso no lo hacemos acá. Y eso es algo que trato de incentivar mucho en mis compañeros. Cada vez que vea un militar, un policía, dígale gracias por su servicio, porque verdaderamente no conocen el sacrificio y el trabajo que ustedes realizan. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra, no sé si Gonzalo Corredor está por allí solucionando su problema de micrófono, o mi mayor Pinilla, mi mayor Ramiro Zambrano, mi coronel Roberto Moreno, Roberto Guajiripillo. Buenas noches. Epa, ahora sí. Estamos aquí. Lástima que los escuché, pero yo sé la intervención de mi coronel Villamarín, hacia dónde se orienta. Escuché a Mijal Camelo, apoyo el aporte de Mijal Camelo y apoyo, por supuesto, a Mijal Zapateiro. Ustedes sabrán que yo me muevo como impulsador en redes. Yo soy administrador de la página de Confecore y igualmente pensionado del Ministerio de Defensa Nacional, civiles, oficiales, reservistas, reserva activa. Entré allí para colaborarles, apoyarles y me quedé ahí como administrador. ¿Y qué voy a comentarles yo? Todo lo que pasaba en esos días de intervención efectiva de mi general Zapateiro, todo coincidió con una guerra que se presentó entre los militares traidores a los militares que son institucionales. Todo coincidió con los movimientos de tal sargento Chala, la convención de tales militares que estaban en la JEP apoyando a Gustavo Petro, entre ellos el coronel Borja, desafortunadamente compañero mío de curso. Igualmente el apoyo que suscitó en las redes del señor general de la Fuerza Aérea Pinto a Petro. Pienso yo, y no le escuché esto a mi coronel Villamarín, no sé, yo estoy hablando desde el punto de vista de las redes, lo que yo viví en las redes y lo que palpé y lo que sentí. La sensación de división entre militares traidores
y nosotros, los militares institucionales. La intención era quedar en el ambiente de que estamos divididos, quedar esa sensación, y yo pienso que actuamos a tiempo en las diferentes redes, en la intervención misma de bastantes militares generales retirados, ACORE y otras organizaciones, pero desafortunadamente creo que ya hemos identificado a esos traidores. Yo estoy metido, por decir, en casi 16 páginas de organizaciones de la fuerza pública en retiro, y realmente que esos militares traidores también hacen parte de esas redes. Entonces, yo pienso que lo que pasó con Petro, con la intención del señor general Zapatero, que saliera al aire apoyando y con justa causa lo que ya sabemos, lo hicieron con esa intención, poner a hablar a los militares. Pero el objetivo era que da la sensación de que nosotros los militares estábamos divididos. Pues yo lo miro desde ese punto de vista, porque lo viví bastante, y no es que me haya desgastado, pero lo viví bastante en las redes. Nos tocó pelearla duro en estos días, en días pasados, a raíz de la intervención de mi general Zapatero. Eso era lo que yo quería decirle, lo que vivimos en los que estamos en ese ambiente del tecnicismo de la red social, pero eso fue la sensación que yo sentí, que se presentó, y la verdadera motivo que llevó a Petro a decir eso fue porque lo asesoraron los militares traidores que tenemos de retirados que están con él. Seguramente están esperando que a futuro los llame, como lo manifestamos, o alguien lo manifestó. Seguramente el señor general Pinto está esperando que de pronto lo nombre, si llega el presidente de la República, ese tal Petro, lo nombre ministro de Defensa o qué sé yo. Entonces, hoy se está hablando que todos los militares retirados por X causa van a volverse a integrar a la fuerza pública. O sea, hay muchas divisiones internas y hay muchas cosas que le están vendiendo a ellos, y desafortunadamente hay mucha traición. Eso hay que aceptarlo. Bueno, eso era lo que yo le iba a decir. Me disculpan. Gracias, mi coronel. Esta es nuestra última intervención. Voy a leer unos pequeños comentarios que nos han llegado en este momento. Lucía nos agrega: todos debemos respetar a nuestras Fuerzas Armadas y policía. No sé cómo el general Vargas, a quien admiro y respeto, no se pronuncia. Quemar policías es algo abominable. Dios bendiga las instituciones. Luego agrega: nunca será Gustavo Petro mandatario de nuestra hermosa Colombia. José Ricardo Martínez, quien no tuvo tiempo para intervenir, dice lo siguiente: el 10 de mayo del 57 se entregó el gobierno a la Junta Militar, y la Junta Militar entrega a los políticos, y todavía no han podido borrar lo bueno que hizo mi general Gustavo Rojas Pinilla. Tengo un sueño en una Junta Militar. Lucía termina agregando: que se cumpla este sueño en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos más unidos que nunca. Nunca será Gustavo Petro mandatario nuestro. Eso es todo por hoy, mi general, mi coronel Villamarín. Ya está mi mayor Ramiro Zambrano, que levantó la mano. Por favor, mi coronel Villamarín, escuchemos lo último. Claro, mi coronel. Mi mayor Ramiro Zambrano, adelante, por favor. Queremos escucharlo. Mi mayor. Se cayó. No, ahí está. Mi mayor Ramiro Zambrano, ya puede abrir su micrófono. ¿Será que no es mi mayor Ramiro?
Ramiro, tú tenías la mano en alto, por favor, ya puedes abrir tu micrófono. La bajó. Se salió, mi coronel. No, está ahí, pero no. La bajó. Sí. Entonces cerremos, mi coronel, porque tiempo apremia. Bueno, entonces, mi coronel, la disciplina ha sido amplia, muy excelentes intervenciones. Gracias a todos los asistentes, en especial a mis superiores, mis generales, mis coroneles y a todos los que nos han departido con nosotros en el día de ayer, esta noche de hoy, en este tema tan trascendental e importante. Mi coronel, sus conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel Alarcón. Muchísimas gracias, Rosita, que es la única dama, y Lucía, que es la segunda dama que está aquí en la reunión, por asistir. Muchas gracias a mi general Guzmán y a mi general Camelo, a los señores oficiales, señores suboficiales y amigos civiles que nos acompañan esta noche, como nos han venido acompañando en muchas de las jornadas académicas de nuestra fundación. Como ustedes ven, quienes asisten por primera vez, este es un debate, este es un espacio respetuoso para el debate en el cual escuchamos puntos de vista con altura y nos hemos puesto una disciplina que hemos venido cumpliendo muy gratamente, de que vayamos a los puntos concretos y no nos sentemos a divulgar ni a cuestionar lo que pudo haber sido y no fue. Invitados todos a que la motivación que nos da Omar Angulo, mi primer Omar Angulo desde Cali, a que antes de que nos toque ir a rendir cuentas ante el Creador, dejemos creado un movimiento, un partido político de las reservas, pero pensando en grande, pensando, como dice Rosita, con objetivos nacionales, con estrategia. La Fundación ha adelantado muchísimo, les queremos decir a quienes nos acompañan por primera vez. Tenemos ya proyectos montados. Infortunadamente no se ha podido concitar con las reservas para darles esa formación, porque hay un afán de que cada quien cree que está haciendo lo mejor y sin duda están haciendo cosas muy valiosas todos los grupos, pero el día que le pongamos el punto donde es y nos centremos por donde es, la cosa cambiará. Así de que motivados todos a que esto se cumpla. Tenemos un ejército, una fuerza aérea, una armada y una policía nacional que han entregado sangre, sudor y lágrimas por nuestro país, que nos han defendido y nosotros defendimos también cuando estuvimos con el uniforme, pero ahora que estamos en el retiro nos han defendido. Entonces lo mínimo que nos corresponde como ciudadanos, como personas que llevamos el espíritu militar, el espíritu de la defensa nacional en el alma, es defender hasta el último aliento que nos dé la vida a esa institución o a esas instituciones que nos dieron todo lo que somos y lo que tenemos, con distintos grados, con distintas razones, con circunstancias que a cada uno se nos presentaron, pero las instituciones tienen que prevalecer. Y no en vano se dice que cuando un pueblo está perdido solamente acude a Dios y a sus ejércitos. Entonces, si nosotros hicimos parte de esas fuerzas, tenemos que respaldarlas, porque hoy es el general Zapateiro, mañana será otro, antes fueron nuestros comandantes los que tuvieron que soportar todas las situaciones, y Colombia necesita que las instituciones se mejoren, y para mejorarlas hay que participar en política, y los que tienen que participar en política son los ciudadanos mejor formados, mejor estructurados. No es gratuito que en Roma los senadores fueran los seniles, los mayores, los que sabían, y en donde hay tantas canas militares, donde hay tanta experiencia, hay que aprovechar eso en bien del país. Finalmente, decirles que cuando un soldado habla con el corazón, porque siente, porque sabe que sus tropas están atentas, es que si hay alguien que sea, como lo decía Federico el Grande, que esté en la mira de todos, es el comandante de un ejército. Llámese ejército la unidad que sea. Si es el gran ejército, con mayor razón, pero un ejército es una tropa, es una escuadra, es un pelotón, es una compañía, es un batallón, y todos los ojos están puestos sobre él, lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, si el señor general Zapateiro reaccionó como reaccionó, tenemos que aplaudirlo, respaldarlo y motivarlo, porque hizo algo grande por Colombia y habló como debe hablar un soldado. Y nosotros, los que ya no tenemos el uniforme, no tenemos otra opción que respaldarlo y ser conscientes de que Colombia necesita a ese tipo de comandantes.
Los invitamos mañana por la mañana que seguimos con nuestra memoria histórica, emisión número 121, y vamos a ver un caso interesantísimo de una operación militar que se hizo en el año 91 por parte del batallón Sucre, que estaba agregado a la Quinta Brigada, y en el sector de la Bateca Norte de Santander hizo una operación muy buena y dio de baja a unos bandoleros del ELN. Hemos venido reconstruyendo todos esos casos y están quedando, para quienes asisten por primera vez lo sepan, en nuestra página web del.com y en nuestra página YouTube, para que el país y el mundo sepan el ambiente operacional en que le tocó vivir a nuestras tropas. Los que vivimos a situaciones tan difíciles, que es muy distinto a quien nunca las vivió o no las conoce, para que la ciudadanía sepa que los soldados de Colombia han aportado muchísimo sacrificio en defensa del país, los policías que han entregado sus vidas en la defensa de las comunidades. Aquí hemos tenido familiares de policías, señoras, hijos, viudas, huérfanos, que nos han contado toda su tragedia de cómo la vivieron, y esa es la verdadera memoria histórica que hay que escribir, no la que escriben los comunistas con dos manos izquierdas. Y por la noche, mañana, seguimos con otro ejercicio interesantísimo, que es analizar lo que está pasando en Ucrania. Y finalmente, invitarlos esta noche a que nos acompañen en CNN. Estaremos nuevamente analizando el gran problema de Rusia y Ucrania. El tema de hoy parece ser, porque nunca le dicen a uno cuál es el tema exacto, parece ser que es lo que ha ocurrido con Finlandia y con Suecia, que eso tiene tela para cortarle. Invitarlos a todos a que consuman un buen café Don Manolo, la empresa cafedonmanolo.com, que nos da siempre la posibilidad de estar con ustedes aquí en este espacio. Pues que Dios nos bendiga a todos, que bendiga América, y creo que Rosita tiene un par de palabras para cierre, y a todos una feliz noche. Muchas gracias, mi coronel. Realmente muy importante esta sesión por el apoyo a la institución militar y muy especialmente al señor comandante del ejército, el general Zapateiro. Pero ya que estamos en las felicitaciones y en las buenas noticias, yo les quiero contar a la comunidad Fundel que nuestro presidente está a punto de batir el récord en las redes sociales con 1 millón de repeticiones de una de sus entrevistas con CNN. Así es de que también creo que es el momento del reconocimiento para... Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. Bueno, y eso entonces... que yo no lo he impulsado por ahí. Felicitaciones bien merecidas, mi coronel. Bueno, entonces vámonos a escucharlo ahora a las 8 de la noche en CNN, porque lástima que no nos podamos comunicar directamente, porque hay que decirle a Camilo que carambas, se ganó CNN, pues todo el reconocimiento mundial con ese consultor. Bravo por nuestro presidente. Muchísimas gracias, Rosita. Una feliz noche para todos y de nuevo que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Amén y amén. Voy a grabar la primera pregunta y la primera respuesta al gatín. Excelente programa. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches, mi coronel. Que Dios nos bendiga a todos, señores queridos. Buenas noches, mi general. Buenas noches a todos, que tengan una buena vida. Buenas noches. Bueno, feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche para todos.